¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Un poco de introducción. Es bueno regresar a los básicos, acordarnos de los principios de una auditoría y siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Las fases de una auditoría, hallazgos que se puedan encontrar en una auditoría, las características de un auditor, tips para auditados y solución tecnológica. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta reunión? Pues recordar lo que platicamos y aprender cómo realizar y recibir auditorías referentes al sistema de gestión de calidad, ¿no? Nosotros tal vez jugamos un rol más como de auditores, porque pues estamos dando seguimiento al sistema de gestión de calidad de nuestras empresas, pero también nos ha tocado de estar del otro lado, ¿no? Donde nos han auditado y bueno, esto solo se aprende con la experiencia. Eh, de seguro recordarán sus primeras auditorías y tal vez al día de hoy cómo han ido, pues ustedes mismos encontrando, pues ahora sí que ese colmillo de la experiencia, ¿no? Y vamos a platicar un poquito de eso. Bien importante, ¿quiénes son los que participan en una auditoría y cuál es su rol principal? Pues primero está el auditor, ¿no? Que es la persona que lleva a cabo la auditoría. Dependiendo si es una auditoría interna, pues quienes participan como auditores son personas que se han estado capacitando, que tienen certificación como auditor. Hay auditores líderes y auditores internos. La diferencia es que un auditor líder, pues justo como su nombre lo dice, gestiona y lidera al equipo de auditores y pues es quien recaba toda la información, los hallazgos, etcétera. Y bueno, por el otro lado está el auditado, que pues también puede ser un grupo de personas y bueno, pues es la organización quien va a recibir estas auditorías. También hablemos que en las auditorías pueden ser de clientes, pueden ser de terceras partes, de casas certificadoras, y ahí es donde tal vez cambia un poquito el objetivo o cómo manejar una auditoría, ¿no? Porque tal vez una auditoría de cliente, pues el cliente se enfoca particularmente en sus requisitos, más tal vez en algún estándar, en ISO o en buenas prácticas. Pero siempre es bien importante tener identificado cuál es el objetivo de la auditoría. También otro rol importante es el observador, que si bien no audita, pues acompaña al equipo auditor y es quien desde otra perspectiva y otros ojos puede estar pues viendo el entorno, también cuida la parte de seguridad industrial. Este observador sí puede estar más al pendiente de eso. Y bueno, es un elemento para quienes están capacitándose y desarrollándose como auditores internos o auditores líderes. Es bueno participar como observador porque, pues, en la práctica es donde se aprende cómo hacer esas entrevistas, cómo obtener evidencia, etcétera. Y bueno, también está el guía. Este rol creo que es fundamental y debe de ser una persona que sea experta en los procesos en la organización, conocer a las personas auditadas, porque como su nombre lo dice, va guiando y es punto medular para que no se desvíe una auditoría, ¿no? Este guía debe de tener bien claro cuál es el alcance de la auditoría. ¿Por qué? Porque a veces un auditor puede sesgar o puede moverse del alcance por cómo se va dando la entrevista. Entonces es importante que el guía esté siempre pues llevando de la mano al auditor y también al auditado, ¿no? Tal vez nos pasa que en las entrevistas a veces el auditado pues suele ponerse nervioso o no entiende bien la pregunta, entonces el guía es como el traductor, ¿no? Es bien importante que esta persona conozca los procesos, conozca el sistema de gestión de calidad y pues sea empático con ambas partes, ¿no? Tanto como el auditor como el auditado. Y bueno, el experto técnico también es la mano derecha del auditor. Sabemos que pues hay procesos muy técnicos, muy específicos que puede ser que el auditor líder no sea experto en ese tema y es bueno solicitar ayuda y soporte de un experto técnico para comprender mejor los procesos y no tener pues malas interpretaciones que puedan derivar una no conformidad que realmente sea algo que esté correcto. Y bueno, todos ellos forman parte del equipo auditor.
Y bueno, ¿en qué se enfoca una auditoría? Primeramente, recordemos que las auditorías van enfocadas a los procesos, no en señalar los errores de las personas, que muchas veces se tiene esa idea, ¿no? Que cuando les dices a las personas que va a haber auditoría, pues primero piensan que van a juzgar su trabajo. Entonces es bien importante aclarar que se está revisando el proceso y el objetivo principal pues es encontrar áreas de mejora o diferencias o discrepancias entre los criterios que se van a auditar y la práctica. Entonces, ¿qué se revisa y se enfoca en la auditoría? Primero las entradas a los procesos. Eh, Se debe de tener bien claro cuál es la entrada a los procesos, cuáles son los métodos que se usan durante el proceso, qué recursos se requieren para llevar a cabo el proceso, cuáles son las salidas del proceso. Sí es importante el personal, ¿por qué? Porque al final esos procesos pues son ejecutados por personas y estas personas también deben de conocer su sistema de gestión de calidad, deben saber y tomar conciencia sobre cómo aportan ellos al sistema de gestión de calidad, cuáles son sus procedimientos, cuáles son sus indicadores y los objetivos de calidad de la política, ¿no? Entonces, de igual manera también los métricos, ¿no? Es bien importante que los procesos que se auditen pues sean medibles, porque al final lo que busca ISO y lo que busca toda la empresa es mejorar, ¿no? Entonces se debe de medir los procesos. Entonces esos son los puntos eh, particulares en los que se enfoca una auditoría al sistema de gestión de calidad. Y bueno, ¿cuáles son las fases de la auditoría? Antes que nada, recordemos que se debe de hacer una programación de auditorías. La norma no nos menciona con qué frecuencia ni el orden de los procesos. Obviamente eso está abierto a su organización específica, pero recordemos que al programar las auditorías, pues debe de haber una evidencia, ¿no? Un método de cómo se definió con qué frecuencia se hacen estas auditorías internas. Y recordemos bien importante que las auditorías internas es la herramienta para que nuestro sistema de gestión de calidad se mantenga actualizado y mejorándose. Sin auditorías internas se puede quedar en el olvido y es muy difícil de mantener un sistema de gestión de calidad. Entonces, pues es el ojo supervisor de que todo el sistema de gestión de calidad esté funcionando correctamente. Entonces, una vez realizada esa programación de todas las auditorías, es importante difundirlas a los involucrados, ¿no? ¿Para qué? Para que se tenga una visualización a mediano o largo plazo sobre cuándo van a ser auditadas. Y también algo que les recomiendo y que funciona es que las auditorías internas también tengan como coherencia con las auditorías externas. Si en su empresa tienen certificación de ISO, ya sea que reciban auditorías externas semestral o anual. Y entonces ya previamente se tienen esas agendas de qué procesos van a auditar. Entonces, sí les recomiendo que 3 meses antes, por lo menos, de recibir la auditoría externa, hagan una auditoría interna de los procesos que van a auditar en la externa para que preparen a los auditados los procesos y si hay alguna discrepancia o no conformidades, pues las puedan trabajar y tener un plan de trabajo y tal vez un poquito más de avance si es que en la auditoría externa todavía no está cerrado ese tema, pues ya tengan evidencia que están trabajando con esas desviaciones, ¿no? Y eso ayuda bastante a reducir las no conformidades en una auditoría externa. Y bueno, eso es la parte de la programación de las auditorías. Ya en una auditoría específicamente, es bien importante eh, preparar las actividades de la auditoría. ¿A qué me refiero con esto? En que se haga un itinerario, una agenda específica de esta auditoría, siempre en mutuo acuerdo con los involucrados en esta auditoría, ¿no? Es preparar la agenda, desde en qué lugar va a ser, cuándo va a ser, quiénes van a estar, desde la reunión de apertura, todas las actividades, hasta la reunión de cierre. Es bien importante que esto quede bien claro y que se difunda con los interesados. Y bueno, una vez llegando la fecha y la hora, pues es iniciar con la auditoría. Recordemos que la reunión de apertura es fundamental y ahí
sí deben de estar los involucrados que van a estar durante la auditoría. Es importante que en esta reunión de apertura mencionen cuál es el objetivo de la auditoría, cómo va a ser la dinámica de la auditoría, cómo va a ser el muestreo de la auditoría. Es transmitir a los auditados pues cuál va a ser la dinámica, ¿no? Y que tal vez estén un poco más relajados y tranquilos, que pueden estar tomando anotaciones, que eso no es malo. Me ha tocado que se ponen nerviosos cuando uno empieza a hacer anotaciones, que es parte de. Podemos utilizar listas de verificación, que en esta nueva versión de la norma no pide obligatoriamente usar listas de verificación, pero es una buena práctica. Si ustedes ya lo tenían implementado y les ha funcionado, pues pueden seguir utilizando estas listas de verificación. Y bueno, pues es normal que se tomen notas, muestreos, etcétera. Y es importante que se les comente a los auditados que estas notas es para armar el reporte final, ¿no? No quiere decir que tengan algo malo. Y bien importante, revisar la agenda en esa reunión de apertura y bueno, hacer otro check si las personas están con disponibilidad, si no hay alguna pues situación que deba de cambiar horarios, ¿no? Después, pues ahora sí sigue la ejecución de la auditoría, es entrevistar a las personas, recabar evidencia, muestreos, entrevistar también pues al equipo, ¿no? Para este tema del toma de conciencia es bien importante que no nada más auditemos al responsable del área, sino también a uno o dos personas del equipo para saber pues qué tanto están involucrados en el sistema de gestión de calidad. Y bueno, una vez terminando esa, esa parte de la agenda, es también bien importante que el equipo auditor, que es pues el auditor líder, auditores internos, el guía, observador, etcétera, todos los que están envueltos en el equipo de auditoría, pues se reúnan y pues expongan sus hallazgos, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo, revisan cuáles son las evidencias, si es una no conformidad, si no es una observación, etcétera, que ahorita vamos a ver más adelante los hallazgos. Pero bueno, en este cierre de la auditoría es importante comunicarles a los involucrados cuáles fueron los hallazgos encontrados. ¿Por qué? Porque aquí también puede haber alguna aclaración o si en algún momento de la auditoría no pudieron entregar alguna evidencia, pues todavía puede haber ahí un arreglo en revisar evidencia faltante, ¿no? Entonces es bien importante también concluir esta auditoría y que todo quede claro. ¿Por qué? Porque una vez realizado el informe, pues es es malo que se regresen y tal vez tengan algún comentario, ¿no? Entonces, primero revisarlo directamente ahí con los involucrados, que todos estén informados para que no haya sorpresas después cuando se les entregue el informe de auditoría. Entonces, una vez realizado el cierre de auditoría, se prepara este informe que se les entrega a los involucrados. Es bien importante que este reporte se les difunda a todos los involucrados. Posiblemente en la agenda de la auditoría pues estaban los que directamente iban a entrevistar, pero también este reporte es necesario que llegue a altos mandos de ser necesario. Si tal vez esas personas no estuvieron en sí en la ejecución de la auditoría, sí es importante que se transmita cuáles fueron los resultados de esta auditoría. Y por último, pero bien importante, es conducir al seguimiento de la auditoría. Dependiendo de cada organización, pues los roles y responsabilidades que tiene el equipo auditor, pero sí es importante que una vez que se haya entregado el reporte, pues si hay no conformidades u observaciones, se les dé el seguimiento adecuado, el tratamiento de esto que sucedió, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se le da el seguimiento, posiblemente pues pueda quedar ahí en el olvido y si se regresa a hacer otra auditoría en determinado tiempo, pues puede que encuentren de nuevo los mismos hallazgos. Entonces, sí es bien importante tomar acción una vez entregado el reporte. Y bueno, ¿quién nos habla? Y ISO 19011, hubo una actualización en 2018. Esta norma es una guía
Es una guía donde nos menciona, pues, cuáles son, ahora sí que los lineamientos que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Va muy alineada a ISO 9001-2015, donde menciona las mismas fases, etcétera. Pero el principal cambio, lo que agregaron en esta nueva versión, es el enfoque basado en riesgos y oportunidades, que si se fijan, pues se actualizó ISO 9001-2015, que también hubo un fuerte cambio en este tema, en donde se agregaron en el punto 6.1 el tema de riesgos y oportunidades, entonces alinearon 19.011 también a este enfoque de riesgos y oportunidades. Entonces, este análisis y gestión de riesgos y oportunidades también es en el proceso de auditorías, desde la programación, planificación, realización y presentación de informes. Así que cuando se haga la programación de auditorías, desde ese momento se debe de hacer un análisis de los posibles riesgos y oportunidades que se puedan presentar. ¿Esto con qué fin? Pues para que se lleve a cabo correctamente la programación de auditorías, ¿no? Tal vez hacer un análisis de riesgos, de recursos, ¿no? De disponibilidad, de tiempo, o sea, cosas que puedan ser afectadas o afectar a partir del programa de auditorías. Y entonces se debe de hacer en cada una de las fases este análisis de riesgos y oportunidades. Y bueno, estos riesgos y oportunidades pues pueden ser asociados desde el programa de auditorías y pues también se deben de gestionar de igual manera como se gestionan todos los otros riesgos de los procesos, ¿no? Deben de ser tratados de acuerdo a su proceso de riesgos y oportunidades, si tienen previamente una ponderación, un análisis y luego un tratamiento de riesgos, de igual manera para estos riesgos de auditorías. Y bueno, en el plan de auditoría, cuando se hace el itinerario ya de la auditoría en particular, también se debe de revisar qué recursos se requieren y si se están considerando estos riesgos y oportunidades. Más que considerar los riesgos y oportunidades, si se están considerando las acciones para mitigarlos, ¿sale? Es bien importante que una vez que los identifiquemos, los ponderemos y pongamos un tratamiento, pues sí llevar a cabo este plan de mitigación para que no pueda impactar en las auditorías. También, al finalizar una auditoría, es importante hacer una reunión de lecciones aprendidas, en donde en esas lecciones aprendidas, de ahí también pueden derivarse riesgos y oportunidades que se puedan detectar a tiempo o con previa experiencia del equipo auditor, pues puedan salir más, ¿no? Entonces, recordemos bien importante el tema de riesgos y oportunidades, que es algo constante, no es algo fijo que nada más lo haces una vez al año y ahí se queda, no. Al contrario, hay que estarlo nutriendo, hay que estar revisando riesgos y oportunidades de los procesos y bueno, incluyendo también el proceso de auditorías. Y bueno, ¿cuáles son los hallazgos de una auditoría, no? Primero, pues es la conformidad, donde todos estamos felices, donde vemos que hay cumplimiento del criterio, que en el criterio puede ser el estándar, pueden ser los procedimientos, documentación del sistema, contra la práctica. Recordemos bien importante que en una auditoría debe de estar bien definido cuáles son los criterios de evaluación, cuáles son los requisitos para que podamos tener una guía y saber que de lo que estamos revisando de los criterios, qué es, cómo se está llevando a la práctica y pues si está igual, quiere decir que está en cumplimiento y pues son conformidades. Una no conformidad pues es el no cumplimiento de un requisito específico, ya sea un requisito de la norma, requisito del mismo sistema de gestión de calidad o legales. Eso pues de acuerdo al alcance de la auditoría que se está llevando a cabo. Y bueno, una no conformidad es algo que no se hace, algo que no se hace parcialmente o que se hace de manera incorrecta. Aquí es donde entra mucho el criterio del auditor, dependiendo su muestreo. Recordemos que generalmente pues las auditorías es un muestreo aleatorio, porque pues nunca terminarían si se hiciera una revisión al total de la población. Pero bueno, tomando un muestreo aleatorio, de acuerdo a los resultados, pues
se ve cuál es el cumplimiento o el no cumplimiento de los requisitos, ¿no? Pero bien importante es asegurarse de entender correctamente el proceso y tener evidencia clara para levantar una no conformidad. ¿Por qué? Porque esto no se puede dejar como sin evidencia o sin algún respaldo tangible de que no se está cumpliendo. Si hay alguna duda, es preferible pedir ayuda del guía o del experto técnico para aclarar, pero cuando sí es una no conformidad, pues guardar y recabar la evidencia necesaria. Entonces, ¿qué les recomiendo aquí? Que hagan un match contra el requisito, ¿no? O sea, que señalen qué requisito es el que se está incumpliendo y la evidencia con la cual, pues, justifican que no se esté cumpliendo. Y bueno, una observación o recomendación, si bien no es una no conformidad, pues es un hallazgo que es una oportunidad de mejora, que es algo que está cumpliendo con los criterios, pero se puede mejorar, ¿no? Y tomemos este tipo de hallazgos como, como consultoría. Yo creo que cuando alguien te hace una observación, pues si no está en no conformidad, pues igual y podría decir, pues está cumpliendo en lo general, ¿no? Pero cuando ya hacen una observación, pues es como agradecer. ¿Por qué? Porque nos están diciendo, ojo, aquí puedes tener posiblemente más adelante no conformidad o tienes potencial, ¿no? Puedes crear algo mejor. Y bueno, no es como tal un incumplimiento, pero sí es algo que puede estar débil y pues siempre tomarlo para robustecer y mejorar nuestros procesos. Y bueno, ¿cuáles son las características de un auditor? Y ustedes como auditados, si han estado del otro lado, van a ver ciertas características que pueden o no tener las personas con las que han trabajado. Y si ustedes son auditores, pues está interesante que refresquen un poco estos temas porque también son temas éticos, ¿no? Primero, la integridad. Tenemos que ser súper profesionales, no porque sea una auditoría interna y pues tener algún tipo de relación amigable con nuestros compañeros de trabajo, pues sesguemos los resultados, ¿no? Siempre ser bien enfocados en los procesos. Presentación imparcial, pues los reportes tienen que ser precisos, lo mismo que les comento, ¿no? Separar perfectamente nuestro rol, es ponernos la cachucha de auditor y olvidarnos de nuestro puesto de seguimiento o coordinación del sistema de gestión de calidad. El cuidado profesional adecuado, siempre ser respetuoso, siempre dirigirse de la mejor manera y sí guardar cierta... Es como una línea muy delgada entre el respeto y tal vez el día a día, ¿no? Cuando es una auditoría se debe de tomar en serio y no decir, viene ya fulanita a entrevistarme, ¿no? No, sino tomar esa formalidad y creo que eso es algo que se debe de estar trabajando muy de cerca con los auditados y que no se pierda pues esa importancia que tiene la auditoría. Confidencialidad, siempre es bien importante pues guardar toda la parte de la información. Generalmente cuando auditamos procesos como recursos humanos, como finanzas, compras, pues estamos revisando temas delicados, información confidencial y pues es importante que también guardemos esta información. Tal vez poner los datos o los resultados del muestreo en porcentajes, no tanto en montos, o no poner los nombres de las personas, etcétera, ¿no? Siempre guardar la confidencialidad. Independencia, también que las conclusiones de auditorías sean objetivas e imparciales, que no dependan de alguna situación, sino siempre estar enfocada en las evidencias, en los hechos, en las entrevistas. Y enfoque basado en evidencia. Siempre es bien importante para hacer un informe de auditoría, tener bien claro cuál fue el muestreo, recordar que debemos de tener toda la información relevante para poder hacer esa trazabilidad, ¿no? Desde fecha, quién lo hizo, cuándo se hizo, si tiene número de referencia o lote. En el procedimiento recuerden que debemos de
tener el código, el nombre del documento que estamos revisando, la revisión en la que está, cuáles fueron los últimos cambios del documento. ¿Por qué? Porque todo esto, pues, es evidencia tangible y puede ser trazable, ¿no? Si en algún momento necesitamos del informe regresarnos a revisar esa evidencia, pues tenemos toda la información para llegar a ella. Número de facturas, número de órdenes de compra, números de máquinas, es bien importante. Y bueno, también sabemos que cuando hacemos entrevistas con los auditores, de repente puede haber situaciones difíciles, ¿no? Tanto nosotros como cuando somos auditores o cuando somos en la parte de auditados como guías, es importante ser mediador y manejar correctamente las situaciones difíciles. Primero es ser paciente, pero firme en el manejo de las situaciones difíciles, ¿no? Hay de todo tipo de personas y es bien importante que debemos mediar y no reaccionar. Si es que se pone tensa la situación, entrevistar a otra persona que también sea del área, que también tenga los conocimientos, para que podamos finalizar esa auditoría sin ningún problema. No discutir, debatir, ni tomar partido, ¿no? También el guía es fundamental para que este tipo de situaciones no sucedan o si suceden, pues pueda hacer una transición a una solución. Y bueno, notificar de inmediato al representante del sistema de gestión de calidad para que pueda apoyar, ¿no? Generalmente cuando recibimos auditorías externas, pues el guía es el representante del sistema de gestión de calidad y pues es la persona que ayuda a que estas situaciones pues no pasen a más. Pero recuerden, si ustedes son el auditor, tener paciencia y pues no ponerse al mismo nivel que el auditado. Y bueno, bien importante, ahora nos vamos al otro lado como auditados. Tanto si son auditados como parte del sistema de gestión de calidad o ustedes son auditados como parte de su proceso. O sea, por ejemplo, si ahorita aquí en el webinar está algún gerente, supervisor o líder de algún proceso operativo, esto es para ustedes. ¿Qué pasa? Muchas veces nos dicen de la auditoría, o sea, nos mandan invitación para agendar, lo hacemos y llega el día, ya tenemos aquí a nuestro auditor y pues desde ahora le va, pues a ver, ¿qué me vas a preguntar, no? Pero es importante hacer una preparación previa a esta auditoría, no solamente que llegue el día y pues a ver cómo salgo en la auditoría. Ahí les van unos pasos sencillos que de seguro, si los hacen, creo que estarán más preparados y posiblemente pues su sistema de gestión de calidad esté mejor. Primero, pues es agendar la auditoría con anticipación. Ya previamente, pues hubo una programación de auditoría y una planeación específica de esta auditoría. Bien importante, pues tratar de que en ese tiempo no tengan alguna otra reunión, que estén 100% concentrados para recibir la auditoría. 2. Revisen sus procedimientos, sus documentos relacionados al sistema de gestión de calidad. Puede pasar que si no se preparan previamente, llega la auditoría interna y les preguntan, oye, muéstrame tu procedimiento y les juro que he visto caras así como, ¿de qué me estás hablando? Y tal vez esa persona lleva ya mucho tiempo en la empresa, ¿no? Entonces es bien importante que como auditados nos preparemos y revisemos nuestros documentos. ¿Por qué? Porque puede ser que justamente cuando revisemos el procedimiento nos demos cuenta que está desactualizado, ¿no? Entonces, si con anticipación lo revisamos y empezamos a trabajar en esto, pues puede ser que ya no haya no conformidades en la auditoría. Bien importante Grace, también. perdón que te interrumpa. Estoy viendo aquí un comentario. Me preguntan si ven la presentación, pero creo que sí, algunas personas sí la están viendo. Perdón, disculpa que te interrumpiera, Grace. Lucero, no Sí. sé si pudieras darle un refresh a la sesión. Ya una persona también reportó algo parecido y creo que con eso se solucionó. Y ya aquí veo que levantas la mano, si me puede, sí, Marta comenta que le pasó lo mismo, que se tiene que volver a meter.
Y Jackie, veo que levantas la mano. Si tuvieras alguna pregunta, ahorita daremos un momento, igual si la puedes ir escribiendo por creo que ya salió, por la sección de preguntas. Muchas gracias. Disculpa, Grace, adelante. Sí, muy bien. Entonces, seguimos platicando sobre cómo prepararnos para recibir la auditoría, ¿no? Bien importante revisar los indicadores que tenemos de nuestros procesos. Esto también, generalmente, pues tenemos indicadores que miden la eficacia y la eficiencia de nuestros procesos, que pueden ser mensuales, bimestrales, etcétera. Pero es bien importante que como líder del proceso o como auditado, pues revisemos un refresh de cómo están nuestros indicadores, recordar cuál es el método de cálculo, cómo han estado los resultados, si han estado en rojo y tengo acciones correctivas abiertas, cómo está el estatus de esas acciones. ¿Por qué? Porque a veces llegan las auditorías y pues ni se acuerdan qué indicadores son o no nos acordamos que hay una acción correctiva abierta. Entonces, eso también puede ayudar a que el proceso esté mejor preparado en cuanto al sistema de gestión de calidad. Bien importante también y es consultar el informe de la auditoría pasada. Todos estos puntos aplican como para auditorías internas o como auditorías externas. Les recomiendo que se vayan al informe anterior para que recuerden a quién auditaron, cuáles fueron los hallazgos, qué fue lo que estuvo mal, qué fue lo que estuvo bien, y revisen si esos puntos ya están cerrados. Y de igual manera, ustedes como responsables del sistema de gestión de calidad, cuando tenemos auditoría externa, pues es en un periodo más amplio, ¿no? 6 meses o un año. Entonces, es bueno regresar al informe anterior para ver si hubo no conformidades, si están ya cerradas esas acciones correctivas, si hubo alguna observación, qué hicimos con esa observación, porque a veces pues pasa el tiempo y puede ahí estar algunas cuestiones que quedaron un poco pausadas. Entonces, retomarlas y tenerlas preparadas para la auditoría les sirve bastante. Y por último, bien importante, comunicar fecha y hora y la agenda a los involucrados, a todo el equipo responsable o al área de trabajo, porque luego no saben, ¿no? Entonces, cuando llegan a hacer preguntas, pues los agarran en curva o es bien importante si se hace una auditoría en piso de producción, pues ya saben, siempre equipo de protección personal, 5S y esa toma de conciencia de las personas es algo que como auditores debemos estar alertas y debemos estar pues haciendo también un muestreo, ¿no? Preguntarles a las personas cómo es que participan en el cumplimiento de la política de calidad y los objetivos, qué implicaciones hay si no se cumplen con lo que está establecido en el sistema de gestión de calidad, en dónde están sus indicadores, o sea, qué tan involucrados están las personas en el sistema de gestión de calidad. Entonces, es bien importante que se comunique esto a todos los involucrados. Y bueno, tips para auditados. Y esto viene de todo una experiencia de lo que nos ha pasado. Hay unas cuestiones que son muy chistosas que pasan y es importante que también lo comuniquemos a los auditados para que estén más conscientes de cómo mediar este tipo de situaciones. Bien importante, solo responder lo que se nos pregunta. Si el auditor hace una pregunta, es simplemente responder a esa pregunta y guardar silencio, ¿no? Hablamos del silencio incómodo, que si nos vamos del lado del auditor, es una herramienta muy buena para sacar más información. ¿Por qué? Porque cuando hay un silencio incómodo, pues la persona sigue hablando, ¿no? Para no tener ese silencio. Pero del lado del auditado, pues de igual manera, no importa que haya ese silencio incómodo, hablamos, contestamos y hasta que el auditor vuelva a hacer la siguiente pregunta. Escucha atento a lo que el auditor esté solicitando. ¿Qué es lo que pasa? A veces estamos pensando en, ay, sí, abrí el documento, nuestros indicadores, y no estamos presentes en el momento. Entonces, cuando el auditor hace alguna pregunta, realmente a veces no la entendemos y contestamos cosas que no es. Entonces, es bien importante estar con escucha atenta a lo que está diciendo el auditor. Si el auditor está en silencio, esperar a que haga alguna otra pregunta o observación. No pasa nada con el silencio incómodo. No hay que tenerle miedo porque eso puede ser usado en nuestra contra. No se pongan nerviosos.
ustedes son los expertos, ¿no? Tanto en procesos operativos como en procesos administrativos, pues a quien se le está preguntando es a la persona que ejecuta el proceso. Entonces, nosotros cuando somos guías, tengámosles confianza, ellos son los que tienen el conocimiento y bueno, ahora sí que solo es confiar en que previamente se les preparó para esta situación. Y bien importante, no mostrarle al auditor información adicional de la que esté solicitando, ¿no? No dar más ejemplos, porque ¿qué pasa? Tal vez un auditado se sienta cómodo con lo que preguntó el auditor y sepa que está correcto y puede estar dando más información, que no es necesaria, simplemente si ya se contestó lo que el auditor está preguntando y se encontró la evidencia, hasta ahí es suficiente. Qué bueno que esté bien el proceso, qué bueno que haya más ejemplos buenos, pero pues es importante pues no dar más información de la que no se está solicitando. ¿Qué otra cosa? En caso de tener alguna sugerencia de mejora, es recomendable no hacerlo el auditor, sino acercarse previamente con el responsable del área o de calidad. ¿Qué es lo que pasa? Y les voy a contar una historia. Previamente a la auditoría externa, así como les platico, 2 meses antes le hicimos auditoría interna a ese proceso. Hubo una no conformidad que estaba desactualizado el procedimiento. Trabajamos en el procedimiento, en actualizarlo a lo que realmente se estaba haciendo en la práctica. Quedó perfecto autorizado en el repositorio. 2 semanas antes de la auditoría externa, preparamos al auditado y justo en el día de la auditoría, haciendo la entrevista con el auditor externo, eh, el auditor pregunta, oye, ¿qué ha habido de nuevo? Esas son esas preguntas que suenan muy simples, pero pues es con toda la experiencia que tiene un auditor, ¿no? Entonces, cuando el auditor le pregunta, oye, ¿qué ha habido de nuevo? El auditado dice, a partir de ayer empezamos con una firma de autorización para el diseño. Y él, ok, ¿me puedes mostrar tu procedimiento en donde dice? Y pues obviamente no decía, ¿no? Eso era algo que por alguna razón salió en esa semana y pues ahí hubo una observación, ¿no? Pero es bien importante que como auditados nos reservemos este tipo de situaciones porque si no está documentado es mejor pues o esperar a que pase la auditoría para ponerlo en práctica o actualizar previamente el procedimiento. Evitar palabras como creo que, a lo mejor, supuestamente, porque eso pues puede dar pie a que el auditor piense que no están seguros, ¿no? O que no conocen correctamente su proceso. Entonces, bien seguro de lo que se dice y si tienen dudas, es mejor no decirlas, ¿no? Si creen que es así, otro proceso, o después de su proceso creen que sigue X paso, es mejor no decirlo. Si la pregunta es de un área diferente a tu responsabilidad, no trates de responder. Si en algún momento lo que está preguntando el auditor no te corresponde a ti, es válido decir, ¿sabes qué? Esto no es parte de mi trabajo y el guía ahí es donde puede intervenir y ayudar a guiar al auditor a contestar esa pregunta con la persona responsable a eso. Si no se entiende la pregunta, hay completa libertad de volver a preguntar, ¿no? Muchas veces le tenemos miedo al auditor y hace una pregunta y no la entendemos, entonces es válido decir, oye, ¿me puedes repetir la pregunta? Y el auditor puede plantearla diferente o el guía puede ayudar a pues adaptarla a lo que está pidiendo el auditor, ¿no? Entonces es bien importante, tranquilos, si no se entiende la pregunta, pueden externar eso al auditor para que les vuelva a repetir la pregunta. Y pues recordarles nuevamente que no hay que ponernos nerviosos, somos los expertos en nuestro trabajo. Y bueno, hablando también de estos tips, pero ahora moviéndonos un poco a la auditoría virtual, porque de seguro ahorita con la nueva normalidad o situaciones adversas, pues hemos podido o vamos a recibir auditorías virtuales, que esas auditorías tienen la misma validez que una auditoría presencial, pero es bien importante cómo nosotros desde nuestra área de trabajo, desde nuestras evidencias, pues las presentamos y usamos esta información pues
a nuestro favor, ¿no? Bien importante preparar su computadora previamente. Revisen que tengan batería, que no haya actualizaciones pendientes, que pasa luego de repente se apaga y se reinicia la computadora en plena auditoría, sus accesos que estén disponibles, que su micrófono sirva, la conexión a internet. Todos estos detallitos tenemos que tenerlos bien presentes para no tener pues dificultades al presentar evidencia en una auditoría virtual. También tener lista la pantalla en donde se tienen los documentos. Previamente tú puedes tener ya abierto tus pestañas donde tienes tu repositorio, tus procedimientos, tus evidencias. Si utilizas algún sistema de ERP, tenerlo abierto para poder hacer las consultas pues con mayor rapidez. Este tip es fundamental y créanme que si lo usamos correctamente nos ayuda bastante. Validar que la pantalla que se esté compartiendo el auditor sea solo la que se muestre evidencia. ¿Qué les recomiendo? Que no dupliquen la pantalla, sino que la amplíen, donde puedan tener dos pantallas. Entonces, en la pantalla de su computadora es donde van a hacer las búsquedas de las evidencias y una vez que encuentren la evidencia que está solicitando el auditor, la arrastren y la coloquen en la pantalla que está viendo el auditor. ¿Esto por qué? Para evitar, pues, que compartamos información de más, ¿no? Porque tal vez estamos buscando en nuestras carpetas o tal vez salga algún correo que pueda hacer ruido o información que no sea relevante, pero eso puede abrir pues puertas con el auditor para seguir indagando, ¿no? Entonces, si solicita algo el auditor, simplemente buscarlo en la pantalla de la computadora y proyectar simplemente la evidencia que se esté pidiendo. Creo que es importante que practiquen esto para que no se vayan confundiendo entre qué pantallas están viendo y qué no. Y bueno, bien importante también que preparen todos sus registros y evidencias del sistema de gestión de calidad en digital. ¿Qué pasa, no? Que a veces pide el auditor el certificado de calibración de un instrumento. Entonces ahí vamos, buscamos en papel, lo escaneamos, lo mandamos, no le llega al correo. Puede haber como muchos retrasos si no tenemos la mayor parte de evidencia en digital. Y es todo un reto. ¿Por qué? Porque si nos vamos como a las prácticas anteriores, de 15 años para acá, pues muchas cosas y registros son en papel. Pero es importante que cambiemos nuestra perspectiva y que necesitamos digitalizarnos, necesitamos tener acceso, porque ¿qué pasa? Si tenemos una auditoría virtual, pero el auditado por cuestiones logísticas no se encuentra en sitio, pues debe de tener acceso a esta información. Entonces, bueno, para todo este tipo de situaciones donde ya tenemos que tener la evidencia digital, tenemos una solución. Y es bien importante esta parte de la digitalización que es necesidad. Antes era lujo, ahora es necesidad, ¿no? Y bueno, en relación al sistema de gestión de calidad alineado a ISO 9001-2015, hemos desarrollado el software para que las organizaciones sigan mejorando su sistema de gestión de calidad y tengan sus registros y evidencias digitales a la mano y preparados. Y bueno, este software es Precisoft, es una herramienta que les va a ayudar a digitalizar sus procesos del sistema de gestión de calidad. Y bueno, Precisoft es un RP, un tipo SAP donde pueden dar seguimiento a sus órdenes. No es un RP. Tampoco es un CRM, tampoco gestiona cómo van avanzando las órdenes con sus clientes, cuáles son sus oportunidades, eso tampoco es. Lo que es Precisoft es justamente el software para administrar el sistema de gestión de calidad. Desde la programación de sus auditorías, todo este tema que hemos visto, planeación de auditorías, hallazgos, informes, pueden gestionar sus riesgos, acciones correctivas, la parte de calibración y mantenimiento y tener todas sus evidencias digitales. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de tener Precisoft? Aproximadamente se eliminan 30 formatos
que se utilizan en los procesos del sistema de gestión de calidad, porque todo está en el software. Pueden consultar la información del sistema de gestión de calidad al instante, solo necesitan conexión a internet, un navegador y tienen acceso a su sistema de gestión de calidad, a su repositorio, a sus documentos, a sus procedimientos, a sus registros. Dan seguimiento de los estatutos de las auditorías, se mandan notificaciones a los involucrados, de acuerdo, por ejemplo, si hay una acción por vencer, si hubo un informe de auditoría, se manda a los involucrados con los hallazgos y el muestreo respectivo, etcétera. Entonces, es una herramienta que en estos tiempos, créanme que se les va a facilitar para tener su sistema de gestión de calidad lo más actualizado posible y para tener sus documentos y registros en digital. Entonces, los invito a que agenden su demo, ¿no? Es totalmente gratis el demo, es para que conozcan su funcionalidad y puedan ver el alcance y los módulos diferentes que hay.